La casa que mi padre había tomado en Camden Place tenía una situación soberbia y majestuosa, cual correspondía a una persona de su importancia. Tanto él como mi hermana Isabel se hallaban muy satisfechos de su instalación. Yo hice mi entrada con el corazón sobrecogido por la tristeza. Presentía una reclusión de muchos meses y sobre todo sabía o temía que si mi salida de Uppercross no era definitiva, sí lo era en cambio el adiós a Michael Thorne, al que sería muy extraño que volviera a ver. La verdad es que no te hemos dejado decir palabra, hablándote de las explicaciones de las instalaciones de la casa. Vamos a ver, ¿cómo está María? La última vez que la vi, le noté la nariz arrebolada. Sería una cosa pasajera. Su aspecto es inmejorable. Si yo supiera que no iba a salir en días de viento frío y estropearse el cutis, le mandaría un sombrero y un abrigo nuevos. Creo, papá, que mi hermana no daría un trato tan poco cuidadoso a un abrigo y un sombrero nuevos. Tú siempre con tu humor crítico, Ana. No entiendo bien lo que decís, pero en fin, explícate. ¿Qué ocurre en Kelling Hall? Todo sigue igual. Los Croft han resultado unas personas muy simpáticas. No, no es posible. No me refiero a los Croft, sino a que todo siga igual en Somerset. Al fin y al cabo nos hemos ido. Y Penélope dice que en las cartas de su padre siempre menciona el gran vacío que hemos dejado. Ana nunca ha sido una gran observadora, papá. Estoy segura de que en la vecindad están dolidos por tu ausencia. Bueno, no he querido decir que... No te disculpes, hija. No te disculpes. Como dice tu hermana, no eres una fina observadora. Si no, te habrías deshecho en elogios sobre la casa. Como comprenderás, es la mejor de Bath. ¿No es cierto, Penélope? Sí. Hemos entrado con muy buen pie en esta ciudad. Todo el mundo quiere visitarnos. Imagínate que hemos despreciado infinidad de presentaciones. Nos dejan tarjeta muchas personas a quienes ni conocemos. Sí, estoy satisfecho de haber dejado Kelling Hall. Me alegro. Por un momento creí que te sería muy duro. ¿Por qué? ¿Crees que hay una cierta degradación en abandonar la dirección de una propiedad rural? Ciertamente, la echo de menos, pero... No creo que debieras insistir en el tema, Ana. Nos hubiera gustado que trajeras noticias de por allí en lugar de nostalgias. Ya os he contado todas las novedades. Bueno, también hemos tenido unas visitas. El capitán... Nosotros también hemos tenido visitas. ¿No es cierto, Penélope? Sí, y alguna muy interesante. A propósito, ¿no le hemos hablado a Ana de nuestro primo William? A él me refería. ¿William Elliot? Precisamente cuando estábamos en Es la... una persona encantadora. Figúrate que de paso para Londres se detuvo aquí en Bath y en cuanto se enteró de que estábamos nosotros, volvió atrás y dejó su tarjeta. Es una persona encantadora. Si vieras la de amabilidades y gestiones que ha hecho para que nos decidiésemos a recibirle. Y su conducta tan franca, presentándonos excusas por todos los malentendidos anteriores. Creí que no eran malentendidos. Antes nunca había querido visitarnos. Además están los comentarios que nos llegaban sobre su menosprecio de la familia. Tonterías. Todo falso. Williams nos lo ha aclarado. Sí, todo se debió a una mala inteligencia. No solo no quiso separarse de nosotros ni distanciarse, sino todo lo contrario. Me parece que siente una gran inclinación por Isabel. Si vieras cómo se revolvió indignado cuando le hablamos de menosprecio a la familia, él que es un Elliot. La verdad es que todo es muy distinto a como habíamos supuesto. ¿Y de su matrimonio? Naturalmente, por delicadeza, ni lo mencionamos. En un tiempo se pensó que tú y él... Te prohíbo que hables de eso, Ana. Si ni siquiera le conocía.
No te niego que alguna vez llegué a creérmelo, puesto que él es el heredero del título, quien mejor para mantener todo como está en la familia. Ahora es diferente, es viudo. En cuanto a su desdichado matrimonio, ahora me merece una crítica mucho más benévola. Naturalmente, de este asunto no hemos hablado con él, sino con un amigo suyo, el coronel Wallis. Una excelente persona, un gran amigo de Williams desde niño. La difunta esposa de Williams no era una mujer de clase, pero era rica. Se trató de un caso de seducción, naturalmente por parte de ella. Una mujer hermosa y con mucho dinero. Comprendo a Williams. Bueno, después de todo, con su muerte, todo esto ha quedado atrás. William se siente ahora muy satisfecho de nuestra amistad y cifra todas sus aspiraciones a merecer nuestra intimidad. Ya veo que ha cambiado totalmente vuestro juicio sobre él. Lo que no acabo de entender es por qué ha cambiado el suyo sobre nosotros. No por miras interesadas, si es a eso a lo que te refieres. Es un hombre rico y nada puede impedir que el título y Kelling Hall pasen un día. Que espero sea muy lejano. Claro que sí, Sir Walter. Estoy segura de que Isabel no pensaba otra cosa. Gracias, Penélope. Muchas gracias. Usted siempre es un consuelo. Se me ocurre una explicación. Puede que primo William sienta inclinación por ti, Isabel. ¿Por mí? No lo había notado. No sería extraño. Eres distinguida y elegante. Es la soltera más cotizada de Bath. Si a ti te sigue pareciendo interesante, deberías. Por favor, Ana, no me digas lo que tengo que hacer respecto a primo William, si ni siquiera le conoces. Nunca he hablado con él. Pero cuando estuvimos en Lyme... El señor William Elliot. ¡Primo William! ¿A estas horas? Ya te he dicho que quiere entrar en nuestra intimidad. No veo nada mal en ello. Que pase. Sir Walter, prima Isabel. Adelante, querido William. Adelante. Sabe que nos gusta verlo. Debo disculparme por tan temprana hora, pero estaré toda la tarde fuera de Bath y no quería dejar pasar el día sin saludarles. Acércate, Ana. Acércate. Querido William, me va a permitir que le presente a la segunda de mis hijas. ¿Cómo está usted, prima Ana, desde nuestro último encuentro? Pero se conocían. No exactamente. Nos vimos en Lyme. Nos cruzamos como dos desconocidos. No nos habías contado. Iba a decirlo, pero nadie me oyó. ¿En Lyme? ¿Y qué hacías tú en un lugar tan desolado, hija? Una excursión. Ya os lo había dicho antes. Con María y Carlos. Hacían ustedes un grupo muy agradable al que hubiera deseado unirme. De haber sabido que... Nosotros tampoco conocíamos su nombre. Fue una extraña coincidencia. Me alegro de tener algo en común con usted, prima Ana. Así que mi querida hermana Ana ha empleado su tiempo en correrías. Fue una inocente excursión para visitar unos amigos del capitán Trent. ¿Has dicho Trent? ¿El capitán Trent? Yo creí que esa persona había desaparecido ya definitivamente. Es hermano de la señora Croft. ¿Se trata del mismo Trent que conociste en Montfort? Algún día, primo, le contaré esa desgraciada historia. Isabel, no creo que... Oh, papá, William es nuestro primo. Y no creo que Ana conserve todavía aquella ridícula inclinación. No conozco al tal capitán Trent, pero supongo que es una de las personas que formaban parte de aquel distinguido grupo en la fonda de Lyme.
Le confieso, prima Ana, que me arrepiento de no haber preguntado al posadero el nombre de los componentes. Mi día en aquel lugar transcurrió en soledad y aburrimiento. Hubiera deseado unirme a ustedes. De haberlo hecho, hubiera sido bien recibido. Las convenciones me lo impidieron. Las absurdas convenciones sobre lo que es o no educado. Poco después, la conversación se generalizaba. Aunque el tema de Lyne resurgía de vez en cuando, estableciendo entre William y yo una especial intimidad que desagradaba notoriamente a mi hermana Isabel. Cuando dieron las 12 y William se levantó para despedirse, pensé que nunca hubiera podido sospechar que mi primer día en Camden Place iba a transcurrir de un modo tan agradable. El encanto, sin embargo, no tardó mucho en romperse. La jornada siguiente renovó una de mis antiguas preocupaciones: el género de afecto que mi padre pudiera sentir por Penélope. Es una decisión que he pensado mucho y creo que es lo mejor que puedo hacer. Pero qué tontería, Penélope, ¿cómo se te ha ocurrido? Yo tampoco lo entiendo. Estoy consternado. En realidad es lógico, ya que estando Ana aquí, yo no soy precisa. Tenemos espacio suficiente en la casa. Además, Ana no es de ninguna utilidad. A ti, en cambio, te necesitamos. ¿No es cierto, papá? Desde luego. Desde luego. No voy a permitir, amiga mía, que se marche usted de Bath. Aún no ha podido ver nada. No ha hecho más que trabajar. ¿Ah? ¿Eres tú? Perdón. Pensé que la señora Russell... Se ha ido ahora mismo. No sé con qué prisas. Ya la conoces. Siéntate. ¿Sabes que la señora Clay quiere despedirse? Estamos intentando convencerla de que se quede. Además, aún no conoce usted a la hermosa señora Valley. Es la esposa del coronel Valley. Es amigo de primo William. Parece ser que es una persona extraordinaria. Para un espíritu tan delicado como el suyo, un conocimiento así debe ser un verdadero regalo. No, debe usted quedarse con nosotros. No sé, pero creo que no soy necesaria. Desde luego que lo eres. Queda tanto por hacer. No estamos instalados del todo todavía. No puedes suponer qué útil me ha sido la ayuda de Penélope. Lo supongo. Yo no tengo inconveniente en quedarme unos días más. Bueno, pero en creo ese que... caso, asunto concluido. La señora Clay no nos abandona. Pues siendo así, y si no tienes nada más que decir, podemos seguir nuestros quehaceres. Cuando quieras. ¡Qué mujer tan inteligente y tan hábil! Lástima que no tenga el linaje que por sus méritos le corresponden. Por cierto, te encuentro algo sombría. ¿Te ocurre algo? Mi salud es excelente. Desde luego estás mucho mejor que antes de tu ida a Percross. Pareces haber rejuvenecido. Pero me refería a tu estado de ánimo. Es perfecto. Me alegro. Sería una lástima que tuvieras preocupaciones. Sí, estás más joven, más bonita. ¿Has tomado alguna medicina? Ninguna. Tal vez el Gular. Absolutamente nada. Si es así, nada más hay que pedir. Sin embargo, te lo recomiendo. Es un medicamento que reanima. Penélope, es decir, la señora Clay, lo tomó por indicación mía y ya ves el resultado. ¿No la encuentras más guapa? Hasta le han desaparecido las pecas. ¿Las pecas? Ah, ¿es que no te has dado cuenta? Pues sí. Papá, creo que debes ver esto. ¿Qué es? Una nota de sociedad. Anuncia la llegada a Bath de la vizcondesa viuda de Dalrymple y de su hija, la ilustre Miss Carter. Dalrymple aquí. Hay que hacer algo. ¿Por qué? El difunto vizconde era primo de tu abuelo. Al morir, tardé en escribirle
y se enfriaron algo las relaciones familiares. Lo espantoso es que venga ahora la viuda. Pues no les hagas caso. Pero, Ana, es que no te das cuenta. ¿Cómo no voy a hacerles caso? Si viene, todo va a ser a su feudo. Nosotros no podemos quedar aparte. Pues visítalos. No es tan fácil. Fue imperdonable no continuar la correspondencia. Y no tenemos ningún miembro que nos pueda servir de unión. Sería muy deseable que nuestro parentesco se reanudase. Así lo creo yo también. Les escribiré. No será fácil, pero les escribiré. Voy a hacerlo ahora mismo. Hace tiempo que no veía tan alterado a nuestro padre. Hace tiempo que no sucedía nada tan importante. ¿Tan importante? La llegada de la vizcondesa a Bath supone la posibilidad de frecuentar a la verdadera aristocracia. Ya veo que no lo comprendes. La vi tan abstraída que no me atreví a sacarla de sus... Siéntese, primo William. Me alegro de verle. ¿Puedo considerar que no es solo una frase de pura cortesía? Le autorizo a pensarlo. En ese caso no pregunto por el resto de mi ilustre familia y me constituyo en su caballero si es que no molesto sus pensamientos. Mi familia está toda ocupada trabajando. Yo soy la única que parece ser totalmente inútil. En cuanto a mis pensamientos, no son tales, sino de asombro. ¿Asombro? He visto a un hombre a quien respeto, a mi padre, temblar ante la llegada de un pariente ilustre. Alguien que pertenece a la verdadera aristocracia y que los azares sociales han alejado. ¿La vizcondesa de Dalrymple y su hija? ¿Las conoce? ¿Qué opinión tiene sobre ellas? Creo que en tanto parientes y personas de calidad se constituyan en el centro de la pequeña sociedad de Bath, ¿no es posible ignorarlas? Para mí, personas de calidad quiere decir personas inteligentes, cultas y de buena conversación. Esa es para mí la buena sociedad. Esa no es la buena sociedad, sino de la mejor sociedad. La buena sociedad solo requiere linaje, algo de educación y ciertas maneras. El linaje es lo único indispensable. Pero veo que mi prima Ana mueve la cabeza. Querida amiga, estoy seguro de que tiene usted más derecho que nadie a sentir el fastidio de ciertos tratos, lo sé. Pero, ¿qué ventajas tiene alejarse del mundo? Frecuente a estas señoras que llegarán a Laura Place. Alrededor de ellas pululará este invierno lo más selecto de Bath. El rango es el rango. Y el que se patentice el parentesco de ustedes con esa verdadera aristocracia, que no parece merecerle demasiado crédito, servirá para levantar el tono de nuestra familia. No rechazo el tratar a estas personas, pero me molesta el excesivo empeño que se pone en lograr su amistad. Debo ser la más orgullosa de todos. Me parece humillante solicitar con tal ansia la benevolencia de cualquiera, por muy importante que sea. Tanto más cuando supongo que ellos nos recuerdan con perfecta indiferencia. Temo que no quiera reconocer usted sus propias prerrogativas. Pero estamos en Bath, y aunque la familia de Sir Walter sea una amistad estimable que todo el mundo busca, tal vez en Londres fuese diferente. Entonces debo ser demasiado orgullosa para aceptar una acogida que tanto depende del lugar. Me encanta su actitud y la encuentro deliciosamente espontánea. Pero estamos en Bath y no debe menospreciar la conveniencia de que Sir Walter se rodee de toda la dignidad y representación que le corresponde. Me parece que olvida usted el orgullo. Todo lo contrario. A mí se me tiene por muy orgulloso. Pero no es ese el tema, sino la conveniencia, la oportunidad. ¿No me negará usted, prima Ana,
que existe un punto respecto al cual pensamos de la misma manera. Y es que el aumentar las relaciones de su padre con los que son sus iguales o superiores cumplirá un provechoso beneficio. Distraerá la mente de Sir Walter de ciertas ofuscaciones, casi amenazas, que aquí dentro le acechan.